Después de meses de expectativa, la Corte Constitucional finalmente tomó una decisión sobre uno de los puntos más sensibles y polémicos en Colombia. La Sala Plena despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación. El 21 de febrero del 2022, Colombia dio un paso importante en sus políticas contra el aborto, despenalizándolo hasta la semana 24 de gestación. Esto fue importante ya que a lo largo de la historia el país había tenido unas políticas muy estrictas en contra del aborto, lo cual no impedía que las mujeres decidieran abortar en muchos casos. El caso a discutir. Para esto vamos a usar el caso de Isabela, una niña que a sus 16 años quedó embarazada a principios del 2018. Después de un par de semanas con mareos y náuseas, Isabela decidió hacerse una prueba de embarazo, y cuando salió positiva, lo primero que hizo fue ir a avisarle a su novio, pero él inmediatamente le dio la espalda y le dijo que no iba a hacerse cargo de absolutamente nada. Isabela no sabía qué hacer, no podía contarle tampoco a sus padres porque ellos eran muy conservadores y sabía que no iba a tener una buena respuesta de su parte tampoco. Ella aún era muy joven, ni siquiera había terminado el colegio y no tenía los medios para mantener un bebé. Entonces decidió empezar a investigar a ver qué posibilidades tenía para abortar. Sin embargo, se encontró con que en Colombia para ese momento la interrupción voluntaria del embarazo era legal solamente bajo 3 causales. 1, si el embarazo era producto de una violación. 2, si el feto presentaba alguna malformación grave, o 3, si la salud de la madre corría peligro. Como ninguna de esas causales aplicaba para su caso, Isabela se sentía aún más atrapada y sin saber qué hacer. Contándole su situación a una de sus amigas, esta le dijo que conocía un lugar donde practicaban aborto sin problema y sin necesidad de la presencia de algún mayor de edad, por lo que sus padres no se tendrían que enterar. Isabela le pidió que la llevara y ese mismo día después del colegio fueron al lugar. Era una clínica de garaje que no tenía ningún tipo de regulaciones ni medidas de higiene. Aunque Isabela estaba dudosa al ver las condiciones en las que practicaban el aborto, realmente no tenía ninguna otra opción, así que decidió hacerlo. Lo prohibido del caso es que Isabela busca y se somete a un aborto en una clínica no regulada, donde no se cumplen las condiciones médicas y legales necesarias para realizar un procedimiento de este tipo. Esto se debe a que en el contexto colombiano del tiempo ya mencionado, el aborto solo es legal bajo las 3 condiciones específicas, ninguna de las cuales se aplica en el caso de Isabela. Isabela infringió las leyes y regulaciones colombianas relacionadas con el aborto, al no cumplir con ninguna de las 3 condiciones bajo las cuales el aborto es legal en Colombia: la violación, la malformación grave del feto o riesgo para la salud de la madre. La decisión de Isabela de buscar un aborto es ilegal. Además, el hecho de que el procedimiento se realiza en una instalación no regulada y no higiénica también viola las normas de salud y seguridad. La prohibición en Colombia sobre la interrupción voluntaria del embarazo tiene su origen en la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-355 del 2006 despenalizó parcialmente el aborto en 3 casos específicos: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existen graves malformaciones del feto que haga inviable su vida fuera del útero, y cuando el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Aunque en la actualidad la última sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el aborto es la C-05522, que se emitió el 21 de febrero del 2022. Esta sentencia despenalizó el aborto en el país ante los 6 meses de gestación. Para entender las prohibiciones y los debates que se han dado alrededor del aborto en Colombia, es importante tener en cuenta 2 factores. Primero, que en el país el acceso a la educación sexual y al conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva es muy limitado. Y segundo, que Colombia siempre ha sido un país profundamente religioso, por lo que las discusiones sobre el aborto siempre han estado enmarcadas en concepciones católicas. Los principales opositores del aborto son el grupo que se autodenomina Provida. Este grupo está mayormente conformado por los sectores más conservadores de la sociedad y la Iglesia Católica. Ellos argumentan que el aborto es un asesinato porque la vida inicia desde el momento de la concepción, que todos los bebés deberían tener el derecho a nacer, que interrumpir el embarazo es ir en contra de la voluntad divina y que la mujer no debería poder decidir sobre la vida del bebé. Del otro lado está el grupo que está a favor del aborto, llamados comúnmente los pro decisión.
Este grupo está conformado en gran parte por sectores más liberales y colectivos feministas. El argumento principal de este grupo es que, como lo indica su nombre, las mujeres deben tener el poder de decidir sobre sus cuerpos. Explican que no es razonable que un ser que no ha nacido tenga más derechos que una mujer. Los pro-decisión plantean que el hecho de que se prohíba el aborto no va a hacer que las mujeres dejen de abortar, como se vio en el caso de Isabela, por lo cual se debe apuntar a que puedan hacerlo de una manera segura y digna. Mauricio García Villegas explica en su libro Normas de papel, la cultura del incumplimiento de las reglas, que hay 3 tipos de incumplidores de reglas. El vivo, que incumple las normas por motivos estratégicos, moviéndose por un interés o por conveniencia propia. El rebelde, que incumple las reglas o motivos políticos, mostrando su inconformidad con la autoridad. Y el arrogante, que incumple las reglas por motivos culturales, decidiendo qué normas cumplir o incumplir a partir de su propia escala de valores. Aunque este es un planteamiento que puede servir para casos cotidianos, en casos como el incumplimiento de leyes contra el aborto, puede ser difícil catalogar a la persona que la incumple en una de esas categorías, porque es un tema complejo y para el cual deben considerarse muchas variables. El caso de Isabela ilustra la problemática que surge de las leyes restrictivas sobre el aborto en contextos conservadores. A pesar de la intención de proteger la vida y salud, estas leyes pueden llevar a mujeres jóvenes a situaciones peligrosas y decisiones desesperadas. Éticamente, resalta la necesidad de respetar la autonomía de las mujeres respecto a sus cuerpos y decisiones reproductivas. La legislación debería estar informando por derechos humanos y salud pública, garantizando opciones seguras y apoyo necesario para mujeres en situaciones similares a las de Isabela, priorizando su bienestar y seguridad.